Lamentablemente, una de las razones por las cuales muchas personas rechazan el cristianismo es por la falta de credibilidad que hay en aquellos que profesan ser seguidores de Jesús. Un hombre muy famoso que tal vez ustedes han visto su historia, en una ocasión se atrevió a decir acerca de su nación cuando lo entrevistaron: si los cristianos realmente vivieran de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, así como se encuentran en la Biblia, toda la India se convertiría al cristianismo. Este hombre fue Mahatma Gandhi. Él fue un hombre muy reconocido en todo el mundo en el siglo pasado, uno de los más grandes personajes políticos y espirituales que ha existido. Él era honrado en la India como el padre de la nación por muchísimos y fue el pionero de la resistencia a la tiranía británica por medio de un movimiento de no violencia. Entonces, cuando este hombre sube a la cúspide en su movimiento social, le hacen una entrevista, le preguntan acerca del cristianismo y este hombre dice: todos seríamos cristianos si los cristianos practicaran su cristianismo. Piensa en las personas a tu alrededor. ¿Qué piensan ellos acerca de Jesús? A lo mejor muchos de ellos tienen una idea muy especial acerca de la persona de Jesús, pero lamentablemente para muchos de ellos lo único que pueden ver acerca de Jesús lo pueden ver en nosotros, o la falta de Jesús la pueden ver en nosotros. Y eso es lamentable porque indudablemente esto causa muchísimo impacto en la vida de las personas. Indudablemente en la India, la manera como las personas estaban evangelizando, como los primeros cristianos llegaron, fue muy diferente a como cuando llegaron los conquistadores españoles a las Américas. Las personas que llegaron a la India fueron con un deseo de verdaderamente evangelizar a las personas. Pero en las Américas no sucedió así. Las Américas, la mayoría de las personas terminamos con una religión oficial porque fue impuesta sobre nosotros de una manera grotesca, de una manera brutal. Nos enfermaron, nos mataron y nos hicieron convertirnos en cristianos. Pero eso tampoco ha sido algo que la gente termine diciendo: oh, amo a los cristianos, amo a la iglesia, amo a Jesús. La India continúa siendo un país ciertamente en donde hay muchos cristianos, pero hay muchas personas que practican la religión oficial ahí en ese lugar, incluyendo la religión musulmana, practican el hinduismo. Pero lo que quiero decir es de que sin importar la edad, sin importar el tiempo en el que estemos, las personas siempre van a estar observando no lo que creemos, sino cómo actuamos. Y esa es una parte que muchas veces olvidamos. Y si el día de hoy nosotros nos quisiéramos convertir en personas que realmente pueden dar testimonio de quién es la persona de Jesús, deberíamos de buscar que hubiera una transformación, un cambio en nuestra vida. De otra manera va a ser muy difícil. Si queremos ser buenos testigos de Jesús, si queremos ser testigos eficientes de Jesús para las personas que están a nuestro lado, ellos deben de empezar a ver más de Jesús en nosotros. Aquellos que están más cerca de ti saben cómo es tu fe. Aquellos que están más cerca de ti saben si tu fe es superficial o si es realmente profunda. No tenemos que decir mucho. Estamos en una sociedad en donde el cristianismo se ha convertido tan popular y tenemos tan tremenda libertad de hablar el cristianismo que muchas veces nos sentimos como que tuviéramos un título de permiso. Y muy orgullosamente les hablamos a las personas de la Biblia, les decimos a las personas de la Biblia, los dejamos con la boca abierta. Eso es lo que pensamos nosotros. Ellos piensan que estamos locos cuando hablamos mucho. Pero pensamos nosotros que los vamos a sorprender con nuestro conocimiento. La verdad es de que no. El conocimiento que nosotros tenemos es espiritual y ellos no lo pueden discernir. Lo que sí pueden discernir, aunque no sean espirituales, ¿sabes qué es? Tus acciones, tu comportamiento. No necesitas ser una persona muy espiritual para darte cuenta que una persona se está comportando de una manera distinta.
Y esa es la manera como muchas veces nosotros nos hemos olvidado en predicar, nos hemos olvidado en testificar. Nos encantan los argumentos teológicos, nos encanta la idea de convencer a las personas conforme a lo que nosotros creemos y pensamos, pero pocas veces nos damos cuenta que el movimiento que Jesús comenzó con un vengan y vean. Vengan y vean. Vengan y observen. Ahora, las personas que obviamente quieren hablar acerca de Cristo Jesús y quieren convertirse en sus testigos, deben de saber que tiene que haber credibilidad en ellos. Y en los tiempos bíblicos, cuando se está hablando de testificar, cuando se está hablando de proclamar, cuando se está hablando de hablarles a otros de la persona de Jesús, las personas entendían que en ese contexto un testigo era alguien que no podía ser descalificado legalmente. Una persona, vaya, en otras palabras, para que hubiera credibilidad en una persona, no tenía que ser una persona con un carácter horrendo, con una personalidad distorsionada. Para que alguien siquiera considerara lo que alguien tuviera que decir, tenía que ser la persona que estaba comunicando el mensaje, una persona moral, una persona seria, una persona que no tuviera descalificación en la sociedad. La ley judía demandaba que en las cortes los testigos estuvieran sin ninguna falta para que pudieran considerarse sus testimonios en la corte. Entonces cuando hablamos nosotros de la idea de ser testigos, de testificar, nos olvidamos del contexto cultural del que está hablando la Biblia. Un contexto en donde no cualquiera podía ser testigo, no cualquiera podía decir, oh, Cristo te ama, sin saber que la implicación es que lo iban a observar con lupa. Pero ahora parece que se nos ha olvidado. Ahora sí le decimos a la gente, Cristo te ama, le repartimos trataditos, los invitamos a la iglesia, a nuestro grupo de vida, les hablamos el evangelio. Ahora ciertamente no estamos muy relacionados con el contexto en nuestra sociedad, con la sociedad judía, no es la misma situación que en aquel tiempo, pero la gente sigue haciendo lo mismo. La gente sigue viéndonos con lupa. En el momento en el que dices que eres cristiano, empiezan a observar todo lo que hacemos. Y nuestra manera, nuestra barrera, como hemos enfrentado las cosas, es en aislarnos, es en rodearnos de puros cristianos y estar con pura gente como nosotros, para que nadie pueda observar cómo pretendemos entre nosotros. Y no somos vulnerables, no somos transparentes. Aún personas en posiciones como las que yo estoy, posiciones de liderazgo espiritual, vivimos pretendiendo una clase de vida que queremos esconder, que no queremos que nadie vea que es superficial y que es barata. No sabemos abrirnos, ser vulnerables, ser sinceros y decir, he fallado, he pecado, no soy perfecto, necesito ayuda. Pero en los tiempos bíblicos, para convertirte en un testigo de Jesús, necesitabas ser auténtico. Si no, nadie te iba a escuchar. Lo mismo sucede ahora, pero creemos nosotros que la gente es diferente y que la gente nos va a escuchar, aunque no vean nada de lo que predicamos en nuestro comportamiento. Y la verdad es de que si queremos ser efectivos testigos de Jesús, tú y yo, tenemos que aprender a guiar a la gente a Jesús. If we want to be an effective witness for Jesus, you must point people to Him. Tenemos que apuntar a la gente a Él. Si queremos ser efectivos, obviamente todo lo que acabamos de ver tiene que ser realidad en nuestra vida. El evangelio tiene que caer sobre un terreno que está absorbiendo legítimamente y digiriendo legítimamente el evangelio de manera que produce fruto. Pero aún con el mejor fruto que nosotros pudiésemos dar, no es suficiente. Por eso tenemos que apuntar a las personas a Jesús.
La semana pasada comenzamos hablando de un gran hombre de Dios, uno que el mismo Señor Jesucristo dijo acerca de él que no había habido, que jamás habrá un hombre nacido de mujer como Juan el Bautista. Ningún profeta ha sido tan grande como Juan el Bautista, un hombre que se mantuvo sirviendo al Señor, siendo devoto al Señor, sabía que tenía un llamado para el Señor, pero aún él mismo sabe que no es suficiente, que él no es el Mesías, y apunta a las personas a Jesús. En una ocasión Juan el Bautista estaba de nuevo ahí. Vamos a empezar en el versículo 35 de Juan capítulo 1, y tenía a 2 de sus discípulos con él. Eventualmente nos vamos a dar cuenta en el pasaje cuál era el nombre de uno de ellos. Nunca vamos a saber cuál era el nombre del segundo. La Biblia no es explícita en ese respecto y podemos nosotros tener ideas de que tal vez fue este o fue aquel. No sabemos. Pero lo que sabemos es que Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos cuando de repente Jesús pasaba por ahí. Versículo 36. Al ver Juan el Bautista a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Aquí tienen al Cordero de Dios. John the Baptist pointed people to the Lamb of God. Juan el Bautista apuntó a las personas al Cordero de Dios. Él ya había dicho: yo no soy el Mesías. Y cuando ve al Mesías pasar por ahí, dice: él es. Ahora dice el versículo 37, y esto es extremadamente curioso. Dice: cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Ahora, tú y yo no sabemos, pero culturalmente, en el contexto en el que estos hombres estaban, eso era tremendamente una falta de respeto a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista había reclutado a estos discípulos, y estos discípulos ahora le deberían de dar lealtad a Juan el Bautista. Pero cuando estos 2 discípulos ven a Juan el Bautista decir: he aquí el Cordero de Dios, estos lo que hacen es inmediatamente dejan de seguir a Juan y empezaron a seguir a Jesús. ¿Cómo crees que se sintió Juan el Bautista? No hay evidencia bíblica que nos enseñe que se sintió defraudado, descorazonado, abandonado, enojado. Como muchos de nosotros como pastores, o como yo como pastores, cuando una persona empieza a ir a otra iglesia o se mueve a otro lugar y no queremos que la gente esté aquí porque sentimos que la gente es nuestra. Juan el Bautista dijo: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando sus 2 discípulos comenzaron a seguir a Jesús, él no tuvo ningún problema con eso. Pero nuestra lealtad es con Jesús. A Él es al que seguimos. A Él es al que servimos. Y ay de nosotros si empezamos a depositar nuestra confianza en simples personas. Y tú y yo somos invitados a lo mismo, a seguir a Jesús. Y cuando tú y yo empecemos a seguir a Jesús, nos vamos a convertir en testigos de Él. Pero primero necesitamos tener un encuentro con Él. Y algunos de nosotros tal vez no lo tenemos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el nombre John Wesley? Este fue un misionero, un predicador, fundador de la iglesia metodista. Por años está sirviendo en el ministerio, y en una ocasión escuchó el mensaje de Dios que resonó con su vida, y por primera vez le entregó su vida a Jesús después de ser misionero y predicador. Sabes, no es difícil ir a una iglesia y decir todas las cosas cristianas y abrazar la cultura cristiana y vestirnos como los hermanos y hablar como los hermanos, y no hay una relación verdadera con Jesús porque no lo seguimos a Él. Yo soy carismático, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy presbiteriano. ¿Cuándo Jesús te dijo que te identificaras de esa manera? Él te llamó para que fueses testigo ¿de quién? De Él. De Él.
Pero luego queremos alegar que nosotros no seguimos a los hombres, que nosotros no tenemos religión, que nosotros predicamos a una persona con la que nunca pasamos tiempo. Inmediatamente estos dos discípulos de Juan el Bautista dejaron a su antiguo rabí para seguir al verdadero rabí. Y si tú y yo queremos ser buenos testigos de Jesús, tenemos que pasar tiempo con Él. If we want to be an effective witness for Jesus, you must spend time with Him. Tenemos que pasar tiempo con Él. Cuando empezaron a seguirlo estos dos discípulos de Juan el Bautista a Jesús, Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿y ustedes qué buscan? Imagínate a estos dos discípulos de Juan el Bautista, ya lo abandonaron, ya lo dejaron abajo. Tremendo. Y ahora están siguiendo a Jesús. Jesús nunca les dijo síganme, ellos comenzaron a seguirlo. Jesús voltea y los ve siguiendo y le dice: ¿ustedes qué onda? ¿Qué traen? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Es que es una buena pregunta para ti y para mí. ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando al estar aquí? ¿Qué necesitas? ¿Por qué razón estás aquí? ¿Qué buscas? Hasta este momento los dos discípulos de Juan el Bautista, que como el Señor todavía no los ha abrazado como los suyos, todavía podemos decir que eran discípulos todavía de Juan el Bautista, andaban curioseando con Jesús. Y cuando Jesús les pregunta ¿qué buscas?, ellos ya se habían arrepentido y se habían bautizado. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Pero un bautismo de arrepentimiento no transforma la vida. Y cuando ellos escucharon: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, escucharon transformación. Escucharon que todo lo negro, lo más mugroso, lo más hostil, lo más duro de ellos podía ser quitado. Eso es cambio de vida. Muchos de nosotros vivimos nuestra vida cristiana como bautizados por arrepentimiento por Juan el Bautista. Bien arrepentidos y no dejamos de arrepentirnos. Por mi culpa y solo por mi culpa. Pero eso no es nueva vida. Claro que debe de haber arrepentimiento. El Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, comenzó predicando: arrepiéntanse, que el reino de los cielos está cerca. Por ahí comienza, con arrepentimiento. Pero los discípulos de Juan el Bautista veían en Jesús algo que no veían en Juan el Bautista. Y ellos contestaron de la siguiente manera: Rabí, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde estás viviendo, maestro? Y a nosotros se nos hace una pregunta chusca, ¿no? Imagínate, el Señor les dice: ¿qué hubo con ustedes? Y ellos le preguntan: ¿dónde te hospedas? ¿Dónde estás viviendo? De veras, si el Señor hubiera sido mala onda, les dice: para eso me molestan. Pero en algunas ocasiones tenemos que tener imaginación. El predicador tiene que tener imaginación, y el que está escuchando el mensaje tiene que tener imaginación. Cuando estas personas le dicen: ¿en dónde te hospedas?, prácticamente están queriendo recibir una invitación de parte de Jesús para que les diga: vengan, vamos a tomarnos un cafecito, vamos a aventarnos un burrito de carne asada. Ellos querían pasar tiempo con Jesús. No le preguntaron: ¿dónde te hospedas?, por curiosos. Le preguntaron: ¿dónde te hospedas?, porque querían seguirlo, porque querían estar con Él. El Señor Jesucristo les contestó: vengan a ver. Ellos fueron y vieron dónde se hospedaba. Aquel mismo día se quedaron con Él desde las 4 de la tarde hasta el día siguiente. Tiempo con Jesús.
They spent hours with Jesus. Pasaron horas con Jesús, escuchando de Él, aprendiendo de Él, platicando con Él, riendo con Él, comiendo con Él. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con Jesús? No en la iglesia, con Jesús. ¿Quieres ser un testigo efectivo de Jesús? Es importantísimo pasar tiempo con Jesús. Y cuando pasas tiempo con Jesús, tu vida empieza a alumbrar. Es el combustible. Diría Daddy Yankee, es la gasolina. Pasar tiempo con Jesús es lo más importante, es lo que va a hacer que nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual empiece a avanzar. Cuando pasamos tiempo con Jesús, Él no se queda con nada, Él nos llena de su espíritu. Cuando somos llenos de su espíritu, podemos reflejar más y con mayor intensidad el fruto del espíritu. No pasamos tiempo con Jesús, nos estamos imitando los unos a los otros de cómo supuestamente se debe de vivir la vida cristiana. Él ya tiene aquí 30 años, pues le voy a seguir el rollo para ser un buen cristiano como él. Él ya tiene aquí 8 años, voy a seguirle el rollo a él para ser un buen cristiano como él. Voy a hacer lo que él hace, venir las veces que él viene, leer la Biblia con tanta devoción como él la lee, participar tanto como él participa en las cosas de la iglesia, en fin. Hago lo que él y todo está muy bien. Pero esa no es la invitación. La invitación es que pasemos tiempo con Jesús. Que pasemos tiempo con Él. Que aprendamos de Él. Y entonces vamos a poder ser más efectivos testigos de Jesús. Pero todo tiene que llegar a este lugar en donde le rendimos nuestra vida a Él. We must surrender our life to Jesus. Esos 2 discípulos ya tenían un buen rabí, un buen maestro, alguien muy especial, el más grande que cualquier profeta en el Antiguo Testamento, pero para ellos no era suficiente. Ellos vieron al Cordero de Dios, quisieron seguir al Cordero de Dios y estuvieron dispuestos a rendirle su vida a Él. De tal manera que mira, aquí descubrimos cómo se llama uno de ellos. No sabemos el nombre del otro, pero sí sabemos el nombre de uno de ellos. Versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan el Bautista decir este es el Cordero de Dios, habían seguido a Jesús. Andrés, di conmigo Andrés. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado o saben de este hombre llamado Andrés? Ahora, ¿cuántos de ustedes saben acerca de un hombre en la Biblia llamado Pedro? ¿Quién es más famoso? ¿Cuántos de ustedes dicen que es más famoso Andrés que Pedro? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes saben que es más famoso Pedro que Andrés? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes no saben ni quién es Andrés ni quién es Pedro? No la levanten. Andrés era uno de los seguidores de Juan el Bautista. Y se convirtió en uno de los 12 discípulos de Jesús. Él comenzó a seguir a Jesús e inmediatamente va y le dice a su hermano Pedro: he encontrado al Mesías. Inmediatamente vemos que algo tuvo que suceder en el corazón, en la vida de este hombre, que lo transformó todo, que dejó abajo a su antiguo rabino, a su antiguo maestro, para seguir a un nuevo maestro, un mejor maestro, al maestro de maestros, y a quien estuvo dispuesto a rendirle todo.
Es muchos de nosotros no estamos siguiendo a Jesús, estamos siguiendo a alguien o a algo, a un movimiento o a un líder espiritual. Estamos siguiendo a algo o a alguien que no es Jesús, y tenemos que dejar de seguirlos, tenemos que empezar a seguir a Jesús. De otra manera, estamos bien involucrados con una idea religiosa o con prácticas religiosas que lo único que generan y alimentan en nosotros son prácticas legalistas que no nos permiten amar a la gente, que no nos permiten amar a Dios. Si la sociedad americana creyera que los cristianos somos los más amorosos de la nación, las puertas estuvieran abiertas para nosotros en todo lugar. Pero ¿qué es lo que piensa la sociedad americana del evangélico? ¿Qué es lo que piensan de nosotros? Nos ven a nosotros como hombres y mujeres que están rendidos a un maestro por excelencia, que vino a mostrar el amor de Dios. No miran nada de esas características en nosotros y no escuchan de nosotros esa clase de mensaje. Bien curioso, porque ya nosotros hemos elaborado nuestro propio evangelio y así es como lo hemos publicado. Pero cuando tú lees las hojas del evangelio de Juan, por ejemplo, dice: este es el evangelio de acuerdo a Juan. ¿Qué es el evangelio? Todo lo que Juan dijo. Lo mismo dice Mateo: el evangelio de acuerdo a Mateo, el evangelio de acuerdo a Marcos, el evangelio de acuerdo a Lucas. Todo eso es el evangelio. Pero no le decimos a la gente: vengan y vean, ¿verdad que no? Les decimos: pecador, al infierno, si no te arrepientes, por siempre. A menos que aceptes no, ya no te están escuchando, ya los mandaste al infierno. Imagínate tú una plática normal, una plática acá cotidiana. Te encuentras con una persona y lo primero que le dices: ¿sabes qué? Está re feo, está re fea. ¿Sabes qué? Veo esto negativo en ti, cómo te peinas, cómo hablas esto. ¿Sabes qué? En fin, lo descalificas inmediatamente. ¿Piensas que esa persona, quien descalificaste, va a tener el corazón para seguirte escuchando? No, ya, bla, 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 bla. Este camarada no le interesa, le interesó. Estamos aprendiendo, estamos viendo el primer capítulo del Evangelio de Juan. Puedes ver cómo Juan está elaborando su evangelio. Él es el creador que da nueva vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero muchas veces nosotros reducimos el mensaje a lo que nosotros queremos decirle a la gente. Y en algunas ocasiones tenemos que decirle a la gente: ven y ve, ven y ve. Y pregúntame: ¿qué pasó? ¿Cómo está el asunto? Y a lo mejor la gente te empieza a platicar de X cosa. Y tú vas a encontrar palabras de Jesús, enseñanzas de Jesús, mensajes de Jesús que inmediatamente vas a poder empezar a aplicar y a compartir con esa persona. No necesitamos ser robots diciendo lo mismo todo el tiempo como disco rayado. Necesitamos decirle a la gente: ven y ve. Platica conmigo, vamos a platicar, vamos a tomar un café, te invito a mi casa. Híjole, pues si yo invito a mis amigos a mi casa, pues no les voy a poder hablar el evangelio porque todos sean cristianos. Encuéntrate nuevas amistades que no sean cristianas. Y pastor, qué radical es usted, que no se da cuenta que la luz y las tinieblas no van juntas. Exactamente, necesita ser luz en las tinieblas.
No que te conviertas en lo que ellos son, pero que vivas tu vocación. Porque a eso has sido llamado tú y a eso he sido llamado yo, a convertirnos en testigos de Jesús. Eso es lo que debemos de ser. Testigos de Jesús. Que la gente pueda escuchar de nosotros un mensaje y que pueda ver en nosotros una actitud como la de Jesús. Mira lo que dice el versículo 41. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo, de aquel de quien hemos oído desde que estamos en el kinder, aquel que hemos estado esperando como nación, aquel del que todos los profetas del Antiguo Testamento han estado esperando. Todo eso está llegando a realizarse. Lo encontré. Y lo que me parece bien interesante es que Andrés comienza con su familia. ¿Cuántos de tus hijos, de tus hijas saben que encontraste al Mesías? Muchas veces nosotros lo que hacemos como papás es que, lamentablemente, no, parece que es un círculo vicioso. No solamente en la iglesia, muchas veces pretendemos ser personas que no somos, sino también en el hogar con nuestros hijos. Pensamos que ellos, pues, tan pequeñitos, que no son tan vivillos como para darse cuenta quién realmente somos. Yo me di cuenta que yo no me iba a poder esconder de mis hijas muy rápido en mi vida. Porque las chamaquillas eran perspicaces. O sea, ellas se dan cuenta de todo, absorbían todo. Yo me di cuenta, estas niñas no las voy a hacer sonzas. Tengo que ser sincero con ellas. Lo bueno, lo malo, lo más que pude, siempre lo comuniqué con ellas. Porque tenía que ser sincero con ellas de manera que ellas pudieran darse cuenta que yo había encontrado al Mesías. Y que la versión de persona que ellos estaban viendo ahorita, que ellas estaban viendo hace 10 años, 15 años, la más grande tiene a 22, 23 años ya. Entonces, la versión de persona que ellos veían, que ellas veían, estaba siendo transformada porque yo había conocido al Mesías. Imagínate si hubiera vivido mi hija mayor 23 años conmigo y me hubiera visto ser exactamente la misma persona por 23 años. Imagínate si mi hija menor de 20 años me viera ser la misma persona que yo era hace 10 años. No te imagines mucho, no me creerían lo que yo estoy haciendo aquí. Porque ellas no me tienen que seguir a mí. Ellas tienen que seguir a Jesús. ¿O tú crees que ellas estaban aquí en la iglesia cantando y sirviendo porque le siguen el rollo a su mamá y a mí? Ojalá que no. Andrés comenzó con su familia. ¿Dónde está tu familia? ¿Cuándo vas a comenzar con tu familia? Oh, es que no son cristianos y desde que nos convertimos al evangelio ya no pasamos tiempo con ellos. Empieza con tu familia. Los hermanos de aquí de la iglesia son muy lindos, muy hermosos. Eso se llama compañerismo, pasa tiempo con ellos. Pero sabes que empieza a ser testigo del Señor con tu familia. Muchos cristianos sabemos quién fue Pedro, pero muchos de nosotros no sabemos quién fue Andrés. Y no hay ningún problema con ello,
Pedro fue el que predicó el primer mensaje de parte de la iglesia, empoderado por el Espíritu Santo, y miles se convirtieron. En su segundo mensaje otros miles se convirtieron. Ese fue Pedro, se convirtió en parte integral de la iglesia, en un líder de la iglesia, en un fundamento sobre la cual la iglesia estuvo siendo anclada, el fundamento principal siendo Cristo Jesús, luego los profetas, los apóstoles, entre los cuales estaba Pedro. Todos sabemos eso de Pedro. Pedro hizo viajes misioneros, ganó miles de personas y por eso sabemos quién es Pedro. Pero Andrés se ganó a Pedro. Sin Andrés no hubiera Pedro. Muchas veces nosotros queremos andar, vámonos a evangelizar para allá y para acá y vamos a ganarnos a todos, y los morros abandonados. Ahora, no hay nada de malo con ser Pedro o ser Andrés. Eso es lo que quiero decir. No quiero descalificar a uno o al otro. Al contrario, lo que quiero hacer es decir que muchos de nosotros somos muy energéticos, tenemos mucha energía, somos hiperactivos, no nos podemos quedar callados, tendemos que andar por todas las calles de escondido repartiendo tratados y hablando de Jesús y toda esa historia. Muchos de nosotros somos así. Dios nos ha capacitado así. Vamos a hacerlo. Pero no hagamos sentir culpables a los que están invirtiendo en uno o dos en su familia. ¿Ok? No hagamos eso. O los otros que nada más están invertidos en su familia, echándole tierra a los otros. No, tampoco hagamos eso. Hay Andrés y hay Pedro. Pero no se nos olvide que el que fue a hablarle a Pedro fue su hermano Andrés, del cual no sabemos mucho. Yo no sé cómo murió Andrés, pero sé cómo murió Pedro. La tradición dice que por ser tan intrépido y por andar por aquí y por allá, terminó muerto, crucificado, boca abajo. No sé cómo murió Andrés. No estoy diciendo que no murió como mártir, pero no sé, o sea, lo he leído y no me recuerdo. Lo que te quiero hacer saber es que sé más de uno que del otro. Pero el calladito, el seriecito, se ganó a uno que iba a ser capaz de impactar a miles. No descalifiques tu ministerio y tu influencia. Dios está haciendo su trabajo a través de ti. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. A ver, voy a regresar a esto. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Esto es lo que le dice Andrés a Pedro. Al día siguiente, también nos damos cuenta que hubo otro encuentro de Jesús con otro individuo. Pero este individuo se llamaba Felipe. Jesús llamó a Felipe, no como Andrés. Andrés andaba siguiendo a Jesús. En este caso nos damos cuenta que Jesús habla a Felipe y lo llamó, le dice sígueme. Felipe era de un pueblo llamado Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Y Felipe inmediatamente fue y buscó a Natanael, a su amigo. A ese amigo le dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Muy parecido. Aquí el punto es que Felipe inmediatamente después de recibir la invitación de Jesús, ¿a quién va e invita a venir a los pies de Jesús? ¿A quién? ¿A quién? A su amigo Natanael. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos? En esta sociedad en la que vivimos, así no se vive la vida.
¿Cuántos de ustedes tienen amigos que no son cristianos? Esa es la oportunidad que vio este hombre llamado Felipe. Y cuando va e invita a su amigo a venir, inmediatamente Natanael responde: ¿de Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Y entonces Felipe le dice algo bien especial a su amigo Natanael: ven a ver. Ven a ver. No te voy a convencer con mis palabras. Ven a ver, ven. Vamos con Jesús. Cáile, vente. Y cuando Natanael tiene un encuentro con Jesús, igual termina sorprendido con Jesús. Y si tú y yo queremos ser efectivos testigos de Cristo Jesús, tenemos que mantenernos arraigados a la verdad. Tenemos que poder apuntar a la gente a la verdad. Esa verdad es Jesús. Natanael necesitaba que se le dijeran unas cuantas cosas extras. No inmediatamente creyó en Jesús, pero cuando Jesús vio a Natanael, que Natanael se le acercaba, dice el versículo 47, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita. Imagínate, va acercándose Natanael a encontrarse con Jesús, y Jesús le dice: miren, este es un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Y entonces Natanael le dice: pues qué hubo, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice: antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, yo ya te había visto. Ándele pues. No solamente sé que eres un buen israelita, no solamente veo que no hay falsedad en ti, que eres muy auténtico, sino que allá cuando andabas en la higuera, como de 3 cuadras a la derecha y por allá, desde allá te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Y entonces Jesús le dice: ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? ¿Solamente por eso creíste? Vas a ver todavía muchas más cosas, Natanael. Nomás sígueme. Fíjate, vamos a entendernos aquí, ¿ok? Unos segunditos nada más. Pero algunos nos quedamos con esa onda, con esa idea. Acepté a Jesús hace 10 años, cambió mi vida, me quitó el cigarro y el alcohol. Y seguimos con el mismo rollo. Oh, es que el Señor me quitó el cigarro y el alcohol. El Señor me quitó el cigarro y el alcohol hace 10 años, me cambió. El Señor el día de hoy te quiere decir: hey, quiero que veas cosas mayores. El cigarro y el alcohol fueron hace 10 años. Yo he querido estar haciendo contigo muchas cosas más en esos 10 años. Vas a ver cosas mayores. Pero te has conformado, porque no estás anclado en la verdad, no estás arraigado a la verdad como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Su fruto no se seca, su hoja no cae, su fruto es abundante. Estar arraigado significa que tenemos una conexión profunda con Jesús. Y esa conexión profunda con Jesús nos está cambiando. La invitación de Jesús a nosotros es simple, es sencilla, es: vengan y vean. La invitación que tú y yo le tenemos que hacer a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos es: vengan y vean a Jesús. Termina este capítulo excepcional de Primera de Juan diciendo lo siguiente: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Los que sabemos un poquito más de Biblia sabemos que una escalera en donde suben y bajan ángeles no es la primera vez que la leemos aquí en Juan capítulo 1. Un hombre llamado Jacob, el primer israelita, tuvo un sueño. Ese sueño era de una escalera en donde bajaban y subían ángeles. Después de que tiene ese sueño, hace una celebración y dice: aquí está la presencia de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí.
Cuando dice esta escalera, hay una escalera en mí donde los ángeles de Dios bajan y suben, lo que está diciendo es: aquí está la presencia de Dios, aquí está Dios. Y Daniel, en una de sus visiones, vio a un hombre a uno como el Hijo del Hombre, y a él se le había dado toda autoridad en Daniel capítulo 7, toda la gloria, todo el poder, toda la soberanía, y todas las naciones de la tierra y de todos lenguajes lo adoraron, y él va a reinar por siempre y siempre. Y para terminar este capítulo, solamente quiero que tengas en cuenta lo siguiente: Jesús es el Verbo que estaba con Dios en el principio y creó todas las cosas que existen. Cuando Él tomó forma de hombre, se convirtió en la luz del mundo, en el Cordero de Dios, en el Hijo de Dios y en el Maestro por excelencia. A través de su muerte, su sepultura y su resurrección, Jesús se convirtió en el Mesías y en el Rey de los judíos. Y en un futuro, Dios va a traer su ira sobre las naciones que no lo sigan, y en esa ocasión se convertirá en el Hijo del Hombre, que traerá juicio sobre las naciones, porque no solamente tiene autoridad para salvar, la autoridad a Él ha sido dada también para traer juicio sobre aquellos que no lo veneran, que no le sirven, que no lo buscan. Entonces ustedes y yo tenemos, al terminar este libro de Juan, tomar una decisión con respecto a Jesús. Vamos a tener que decidir si reconocemos que Él es quien Él dice que es, o vamos simplemente a decir: no quiero nada contigo. Y si tú hasta el día de hoy ya has hecho tu decisión de seguir a Jesús, la invitación es para que seamos testigos de Él donde quiera que estemos. Pero para algunos de nosotros eso es imposible ahora, porque no podemos ser testigos de Él sin antes tener un encuentro con Él.